nuestra vida es que cada cosa que nos propongamos tengamos una respuesta de eso. Muchas veces tenemos sueños, pero muchas veces esos sueños no se hacen realidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? De repente llegamos a la vejez y decimos, ¿qué me pasó? ¿A qué hora se me fue el tiempo? Yo tenía planeado muchas cosas y no las alcancé. O estamos viviendo una etapa en la cual decimos, yo debería estar en cierto lugar haciendo tal cosa, pero no lo estoy haciendo. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con eso? Nosotros debemos aprender de que somos forjadores de nuestro destino. Nosotros somos los encargados de hacer que las cosas sucedan. Hay quien dijo algo muy importante. Para ver lo que nunca se ha visto, hay que hacer lo que nunca se ha hecho. Y muchas veces nosotros hemos dejado de tener cosas por el miedo a arriesgarnos a hacer cosas. Aquel que quiere de repente ser un gran comerciante, pero no lo es. ¿Por qué? Por el miedo. Se supone que son acciones de fe. Para tener un negocio hay que tener fe de que le va a subir. Así es para todo. Debemos de creer en lo que queremos y no solamente accionar nuestra fe, o sea, ponerla en obra. La Biblia dice claramente, la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede decir, yo tengo fe que esto me va a salir, pero si usted no hace algo respecto a eso que desea tener, nunca se le va a hacer realidad. ¿Por qué? No es decir yo tengo fe. Con eso no estás demostrando que tienes fe. Cuando tu fe se hace verdaderamente evidente, cuando llegas y tú dices, quiero ser un gran sembrador, digamos de esa manera, una persona que tiene cultivo, que tiene un hacendado, pero nunca te propones a comprar una tierra. ¿Cómo vas a ser un gran sembrador si ni siquiera tienes dónde sembrar? Quieres ser un gran ingeniero, pero no te gustan las matemáticas. Quieres ser un gran profeta. ¿Tú sabes qué es un profeta, cierto? Aquel que representa al Dios delante de los hombres. El pastor representa a los hombres delante de Dios. Es quien da cuenta por nosotros, quien nos pone delante de Dios, quien aboga por nosotros. El profeta representa a Dios delante de los hombres, es quien trae su palabra a nosotros. Entonces, si quieres ser un gran profeta, pero nunca oras, no te gusta orar, ¿cómo puedes decir tú que vas a ser un gran profeta? Yo tengo fe que un día seré un gran profeta, pero no haces nada para que eso se haga realidad. ¿Cómo creemos nosotros que podemos alcanzar las cosas? Entonces, nuestra vida se basa en decisiones, pero cada decisión se basa en un hecho. Si yo no actúo, nunca podré obtener aquello que deseo. Amén. Entonces, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15. Cuando lo hayan encontrado, pueden decir amén. Se ponen de pie. El tema de esta mañana es provocadores de milagros. Para los que les gusta dar títulos, temas. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15, dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Vuelvo y lo leo. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pueden sentar. Yo les decía hace un momento que nosotros somos forjadores de nuestro destino, pero muchas veces nosotros no tenemos lo que deseamos porque nosotros no actuamos en pos de aquello que queremos tener. Y mientras nosotros no decidamos pararnos y andar,
nunca vamos a tener lo que deseamos. Eso está claro. Dios nunca va a forzar tu vida a que tú hagas algo que tú no quieres hacer. Tú puedes querer tener algo, pero si no actúas respecto a lo que deseas, nunca lo vas a tener. Dios nunca te va a hablar y te va a decir, ve a predicar. Usted dirá, ¿por qué? Porque ya Dios te lo dijo. Usted no va a encontrar de que Dios te llame a no ser que sea algo específico, que haya una persona especial y Dios quiera hacer algo con esa persona. Dios te llama, ora por él, levántate y ve donde tal persona. Dios te va a decir eso. Pero Dios nunca te va a decir algo, que hagas algo que ya te ha dicho. Olvidémonos de que Dios nos va a levantar y nos va a decir, tienes que predicar el evangelio. No, porque Dios sabe que tú tienes que hacerlo. Cuando Dios nos ha dicho algo, Él no nos va a volver a decir, haz esto porque ya tú sabes. Lo que pasa es que nosotros hemos tomado algo que alguien enseñó sobre la doctrina de la confirmación, y nosotros nos quedamos en eso, creyendo de que Dios debe confirmarnos todo. Y eso se sacó de Gedeón. Gedeón fue un hombre uno de los jueces de la Biblia, que un día Dios se le apareció el ángel de Jehová. Él reconoce que es el ángel de Jehová porque él trae un sacrificio y el ángel toca, sube fuego, consume, y él dice, voy a morir porque he visto al ángel de Jehová. El ángel le dice, no moriréis. Pero entonces de ahí él le dice, tú vas a hacer esto, lo otro. Yo le hago una pregunta. Si Dios nos dice, o te dice, o me dice a mí, haz algo, ¿qué confirmación podemos esperar cuando es Dios quien me está hablando? ¿Qué confirmación voy a pedirle a Dios? Señor, ¿cambiaste de opinión? ¿Ya no vas a hacer esto? O sea, no. Se pide confirmación cuando tú tienes un sueño y no tienes claridad en algo. Cuando alguien te dio una palabra y tú quieres saber si la palabra es verdad, Dios, confírmame que la palabra que me dieron, Señor, es cierto, quiero hablar después de eso. Pero cuando Dios mismo te ha hablado, cuando usted dice, Dios me habló y me dijo esto, ahí no hay que pedir confirmación, ahí hay que actuar. Por eso muchas veces no tenemos lo que deseamos, porque estamos esperando algo que Dios no va a hacer. ¿Usted se acuerda cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? Estaba entre el mar, en el desierto, y atrás el ejército del faraón que los quería matar. Y él fue a donde, a clamar a Dios. Y Dios, ¿qué le respondió? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué clamas a mí? O sea, tú no tienes por qué estar aquí. Levanta la mano y abre el mar en dos. Camina por el mar. O sea, Dios no nos va a repetir algo que ya nos ha dicho. Por eso muchas veces nos hemos quedado toda la vida esperando confirmaciones y no hemos tenido nuestros sueños o la palabra que deseamos, porque no andamos en fe respecto a la palabra, sino que quedamos toda la vida esperando confirmaciones. Vuelvo y le aclaro, cuando tienes un sueño y no tienes claridad, tú pides una confirmación de eso. Cuando alguien te dice una palabra, tú, Señor, confírmame esto. Pero cuando Dios te ha hablado claramente, ahí no hay más nada que hacer. Lo que debemos es actuar. Dice entonces la Biblia pero David, ¿qué? Pero David había ido y ¿qué? Un solo versículo. Había ido y vuelto, dejando ¿qué? A Saúl. Cuando todos nosotros nos proponemos algo en la vida y no lo obtenemos, empiezan a haber circunstancias, empiezan a haber cambios y nuestros sueños se empiezan a acabar. Muchos aquí tenemos palabras que no se han cumplido, pero la pregunta es, ¿estamos caminando en pos de ello? Si de repente yo le digo al hermano que está aquí adelante, varón, sabe de que soy un profeta 100%, en el Antiguo Testamento no había errores en el caso de los profetas, a no ser que no fuera Dios. Y de repente te digo, varón, vas a ser vicepresidente de la República. Él dirá, amén, gloria a Dios.
¿Cuál sería el pensamiento del hermano después que se le ha dado una palabra? Se está cumpliendo lo que me dijo el profeta, ¿cierto? Hay que gozo, y él llega allá, está unos 5 días allá, o unos 5 meses, o unos 5 años. Pero no es todavía vicepresidente, digamos que hubo una elección y él está sirviendo, pero nunca le ha dado el título. Y un día de repente, bueno, ahora no necesito más un servicio, puede irse para su casa. ¿Qué pasa entonces con la palabra que se dio? ¿Qué pensamos nosotros respecto a eso? Pero si el profeta me dijo que iba a ser vicepresidente y nunca fui, y estoy ahora nuevamente en mi bodega, no digo que esté malo, sino que me refiero a unos propósitos, Dios bendiga lo que tiene el negocio, porque no todos lo pueden tener, son personas de fe que creen en lo que Dios dice y se arriesgan a dar pasos de fe. Pero estamos nuevamente acá, estamos vendiendo los productos de Bel, estamos nuevamente manejando la buceta, pero no estamos viviendo el sueño que en verdad tenemos y nos preguntamos qué pasó. Empieza a ver lo que se llama sueños frustrados. Yo no debería estar aquí. ¿Qué pasó si el profeta me dijo eso? ¿Qué pasó? Empieza a ver esa incógnita en nuestra vida y nos conformamos entonces, no, esa palabra no era de Dios, entonces seguramente fue algo puro emocionalismo y nos olvidamos de que nosotros hacemos de que las cosas sucedan, provocamos las cosas. Yo debo provocar el milagro, hacer que algo suceda. Entonces, dice la palabra que David había ido, pero había vuelto, o sea, había experimentado el reino. ¿Cuál sería el pensamiento de David? Porque en el capítulo 16 de 1 Samuel dice que el profeta Samuel estaba llorando porque Dios había desechado a Saúl para ser rey. Y él lloraba por Saúl y Dios le dijo, ¿por qué lloras a Saúl? Levántate y ve a uno de los hijos de Isaí de Belén y ungirás a uno de sus hijos como rey en Israel. O sea, la preocupación de Samuel no era en sí Saúl, sino el pueblo del que había quedado, sino un dirigente. En el tiempo en que Saúl muriera, iba a quedar solo y a Samuel le preocupaba si Dios sabía. Por eso Dios le dice, ve y unge a David, o sea, prepara el camino del rey, o sea, unge a la persona indicada. David tenía entre unos, dicen 14 o 17 años según la historia, un muchacho consciente para saber cuándo se le unge para ser rey. Entonces él va a donde está Saúl, pero ¿qué pasa? Un día lo mandan de regreso a su casa. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento de David? No se cumplió eso, algo pasó. Podríamos decir eso, pero no. El espíritu de Jehová había venido sobre David y empezó a cambiar su vida, pero David empezó a prepararse, empezó a forjar su destino. Él estaba con las ovejas, pero tenía una proyección mayor. Él sabía de que un día iba a ser rey. Él no dejó descansar su sueño. Él caminó en pos de eso. Se empezó a preparar. Él sabía, ¿por qué? Él había experimentado el palacio. Él sabía lo que tenía que hacer para poder ser rey. Entonces, si yo quiero hacer algo en la vida, si quiero ser un profeta, debo indagar cómo son los profetas, qué hacen, cuál es su enseñanza, cómo es su relación. Si soy un pastor, si quiero ser un pastor, debo saber cómo se comporta un pastor, qué debe saber un pastor. Si quiero ser un ingeniero, debo saber qué debe hacer el ingeniero, qué debe estudiar, dependiendo de la carrera que sea, un médico. Pero cada sueño en nuestra vida va a depender de nuestras acciones. Y muchos jóvenes hoy en día no tienen sueños. Hay jóvenes que se graduaron en diciembre y hoy todavía están pensando que estudiar porque no saben, porque sus sueños, porque no han caminado en pos de un sueño, no saben qué hacer. Pero muchos desde pequeños se crean algo y caminan en pos de eso y logran. Hay personas que desde niños desearon ser médicos y caminaron en esa dirección. Entonces yo hago que las cosas se cumplan. Yo soy forjador
de mi destino. Tú eres forjador de tu destino. Amén. Hay 7 características de una persona de milagro, de una persona que hace que las cosas sucedan, de una persona que provoca el cambio en su vida. Cada característica nos lleva a saber lo que debemos tener para lograr nuestros objetivos. Y como le dije, todo lo que quieras en tu vida va a depender de ti. Dios nunca va a obligarte a hacer algo, pero cuando tú sueñas, debes caminar por eso. Amén. La primera característica es saber de dónde vengo. ¿Por qué saber de dónde viene? ¿De dónde venimos? Porque tenemos que tener un origen. Yo no estoy aquí, yo tengo un pasado. ¿Dónde estaba yo antes de que me llamaran? Antes de que me predicaran. ¿Dónde estaba yo antes de que me dieran la promesa después de ser salvo? Eso se llama origen, nuestro pasado. Un lugar donde estábamos antes de donde estamos ahora. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. Dice de esta manera: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde estaba David antes de ir al reino? Estaba de pastor de ovejas. No estaba con los profetas de Samuel, no estaba con los sacerdotes. Su papá no era muy conocido entre la familia. Y muchas veces nosotros estamos atrás, en un lugar donde nadie sabe de nosotros. No somos reconocidos a nivel público. Pero si Dios tiene un propósito con nuestra vida, y si usted tiene sueños, un día tendrá la oportunidad de darte a conocer. Pero ese éxito va a depender de lo que tú hagas para que eso se haga realidad. Como te estoy diciendo, eres forjador de tu destino. Yo soy el forjador de mi destino. El capítulo entonces de 16, versículo 19 dice que David era pastor de ovejas. Él estaba allá cuando le llamó. Como yo le estoy diciendo, ¿de dónde vengo? Significa origen. La primera característica que debes tener es saber tu pasado, porque no debes llegar a decir: yo era allá, pero me dirijo hacia este lugar. No, si tu pasado era malo, no puedo estar nuevamente allá. Yo no puedo llegar nuevamente a ese lugar. Yo tengo que estar en un lugar más grande. Cada día mi vida tiene que ir mejorando. Al igual, si estabas bien y hoy estás mal, tu pasado te dice que debes mejorar tu vida, porque no puedes estar mal y menos estando con Dios. Tu vida debe mejorar, pero depende de ti. Cada situación en la vida es difícil, pero no imposible para alcanzar nuestros objetivos. Va a depender de lo que nosotros queramos queramos hacer. Amén. Entonces, primera característica, saber de dónde vengo. Segundo, saber lo que soy. Saber lo que soy se llama identidad. Yo tengo que saber quién soy, qué cualidades tengo, qué características tengo, de qué soy capaz, de qué no soy capaz, cómo es mi temperamento, cómo es mi relación. Yo tengo que conocer. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, hay algo importante de la vida de David. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Cuando yo le digo que
no hubo oportunidad, no hubo esto, no hubo lo otro, pero no es así. Es simplemente que no andamos conforme a nuestros sueños. Pero David sabía lo que era. Un día se presenta un gran paladín en Israel. Estaban en guerra contra los filisteos. Y los filisteos dijeron: danos un hombre, no necesitamos matarnos, ¿para qué pelear los unos con los otros? Solamente un hombre que salga y pelee y me venza. Dijo el gigante: si me vencieran, seremos esclavos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Así de sencillo. Y siempre salía, y los de Israel tenían miedo a causa de eso. Pero un día llegó David a ese lugar. El propósito era pelear contra él, no era pelear contra él. Era llevarle unos panes, unos quesillos a sus hermanos que estaban allá en el campo de batalla. Ese era el propósito de David, porque su papá lo había mandado para allá. Pero cuando él llega allá, David observa algo, la oportunidad de su vida. Cuando David observa la situación, David empieza a decir que él puede derrotar fácilmente a ese hombre. Saúl escucha la palabra y lo llama y le dice: tú no puedes hacer eso, tú eres muchacho. Saúl le responde, David le responde: mire Saúl, usted sabrá mucho de guerra, sabrá mucho de diabología, habrá estudiado a Goliat por mucho tiempo. Durante que están aquí, te habrán dicho lo que él es, su pasado y su presente. Pero tú no sabes nada de mí, tú no sabes quién soy yo, usted no sabe de lo que yo soy capaz de hacer. Mire, te voy a decir algo, tu siervo, mire, ese que tú ves aquí, era pastor de ovejas. Y cuando venía un león o un oso, yo salía tras él, lo alcanzaba y se llevaba un cordero de la manada, yo salía tras él, lo alcanzaba, lo hería, fuese león, fuese oso, tu siervo lo alcanzaba y lo mataba. Y así haré con este filisteo. David le responde a Saúl así, él le agrega: si el león o el oso se levantaba contra mí, yo lo tomaba en la quijada y lo mataba. ¿Se imagina la fuerza que tenía David? Pero David se conocía. Lo que David quería decirle a Saúl era: mire Saúl, si yo le mando un oso o un león a ese hombre, seguro lo hace correr, pues yo he vencido al oso, he vencido al león. David está diciendo: a mí no me preocupa Goliat, él no es mi preocupación, sino que ese hombre ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. O sea, ese hombre está en un problema. Y nosotros debemos de demostrar la grandeza de Dios delante de este pueblo, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. David decía: debemos de dar a conocer a Dios delante de esta gente. David no le tenía miedo a Goliat, no era su preocupación. Lo que le preocupaba era el desafío. Pero David sabía que era la oportunidad de su vida. Y como yo le digo, la clave del éxito está en prepararse y aprovechar la oportunidad cuando se presente. Entonces, primero, saber de dónde vengo es la primera característica, conocer nuestro origen. Segundo, saber lo que soy, que es identidad. Y ¿qué es lo que estamos hablando? David se conocía. ¿Conoces tus cualidades? ¿Conoces de qué eres capaz? ¿Sabes lo que puedes hacer? Muchas veces nosotros no alcanzamos las cosas por el miedo, y el miedo nos ha llevado al fracaso. Nunca podemos vivir cosas sobrenaturales mientras vivamos en el miedo a hacer las cosas. Cuando tengamos temor a lograr a hacer determinada función. En el comienzo le decía que alguien dijo: para ver lo que nunca se ha visto hay que hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Qué no has visto? ¿Qué no has visto en tu vida? Resucitar un muerto. ¿Qué hay que hacer entonces para ver resucitar un muerto? Orar por el muerto. Pero muchas veces nos da miedo. ¿Cómo vamos a ver eso si no caminamos en pos de nuestra fe? Entonces no tenemos fe. Como ya le he dicho, nuestra fe se determina por mis obras. Porque Santiago dice: la fe sin obra es muerta.
Entonces, si tú quieres ser un gran comerciante, debes empezar a comprar cosas para vender. Pero si te da miedo, nunca lo vas a lograr. No vas a alcanzar tu sueño con decir, yo tengo fe. Olvídese. Nunca lo vas a lograr. Porque nuestra fe no se basa en decir yo tengo fe. Nuestra fe se basa en las obras que hagamos, en los pasos que demos para hacer que las cosas se cumplan. Eso es fe. Que si una persona está enferma, ¿qué debo hacer yo? Ir y orar. Pero si no oro, nunca voy a lograr eso. Entonces somos nosotros los formadores de nuestro destino. Debemos hacer que las cosas se hagan. Yo debo hacer el milagro de mi vida. Yo debo que provocarlo. Si quieres hacer grandes cosas, tienes que caminar por Dios, tienes que arriesgarte. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando estaba la tormenta y Jesús se le apareció caminando sobre las aguas. ¿Qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre qué? Sobre las aguas, ¿cierto? Pero el desafío ¿para quién era? Para sí mismo. Él escuchó la voz, Señor, pues si eres tú, que yo camine sobre las aguas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido Jesús? ¿Qué le hubiese pasado a Pedro? Se hubiera ahogado, ¿cierto? Pero caminar y dar el primer paso sobre el agua se necesita fe. O sea, la obra, el actuar en una obra, nuestra fe se basa en eso. Nunca lograrás algo si no te arriesgas. Toda nuestra vida se basa en decisiones y en acciones. Yo debo hacer que algo se cumpla. Por eso, muchas personas no han logrado los objetivos de su vida porque no han creído en lo que pueden hacer. Simplemente dicen, yo creo, tengo fe, pero no actúo. Entonces, yo debo conocer mi vida, mi identidad, debo saber lo que soy, yo debo conocerme. Entonces, primero, saber de dónde vengo. Segundo, lo que soy, que es la identidad. Y tercero, saber dónde estoy, que es la trayectoria. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15, que fue el pasaje de la lectura. ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Pero David había ido dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. La trayectoria, como tercer punto, saber dónde estoy. Porque cuando sabemos en dónde estamos, conocemos nuestra realidad. Y muchas veces no sabemos dónde nos encontramos en este momento. Cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies para que ponga los pies en la tierra. Porque nunca vas a lograr tus objetivos si no sabes dónde estás en este momento, lo que eres, lo que has logrado, lo que tienes, lo que no tienes. Eso se llama trayectoria, saber dónde estoy. Yo debo saber dónde estoy en este momento, conocer de qué soy capaz para poder saber hacia dónde me debo dirigir. Alguien dijo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y puede llegar a cualquier lugar, menos al destino trazado. ¿Por qué? Porque no hay un destino. Si tú no sabes para dónde vas, si tú no tienes una meta, si no tienes un sueño, ¿qué tienes que hacer para cumplir algo en lo cual no sabes? Si no tienes sueño, ¿qué tienes que hacer para cumplir un sueño que no tienes? No hay nada. No tengo para dónde agarrar, puedo agarrar para cualquier lugar, pero no hay un objetivo en mi vida. Pero cuando yo estoy parado en la realidad, cuando yo sé dónde estoy, conozco mi trayectoria, sé dónde estaba antes, sé cuánto he avanzado y sé cuánto debo avanzar. Porque cada etapa en mi vida es un sueño realizado. Pero mi sueño depende de mi actitud y de mi conocimiento.
Aquel que tiene un negocio sabe lo que tiene, sabe lo que ha logrado y sabe hacia dónde va. De que las cosas tenían principio y que hay un movimiento en el ámbito, o sea, en el tiempo, que las cosas se van rogando, que cada día surgen cosas nuevas y yo no estoy preparado para enfrentarlas. Y nos alcanza la crisis y decimos, yo no debería estar así, yo antes no era así, yo tenía esto, tenía lo otro, porque no nos preparamos para enfrentar el futuro, no tenemos una trayectoria de construcción de nuestra vida. ¿Se acuerdan la parábola de un pródigo? Recibió una gran fortuna, pero un día salió sin nada, todo lo había perdido porque nunca aprendió a manejar, nunca aprendió a administrar. Él era experto en derrochar, y nosotros debemos aprender a administrar nuestra vida. Dijo el salmista, Señor, enséñame de tal manera a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría. Debemos conocer nuestra trayectoria, debemos saber lo que hemos hecho, debemos saber dónde estamos. Señor, enséñame a saber dónde estoy, a tener una claridad de la vida, de lo que se está viviendo para poder lograr lo que quiero. Ayúdame, Señor, a tener los pies en la tierra, a estar despierto. Alguien dijo, si quieres que tus sueños se hagan realidad, no te quedes dormido. Y eso es lo que pasa, que tenemos sueños, pero todavía no hemos despertado para hacer de que el sueño se haga realidad. Y debemos despertar para poder cumplir cada cosa que nos hemos propuesto en la vida. Amén. Amén. Entonces, primero, como primer punto, le había dicho que es saber de dónde vengo, que es el origen. Segundo, saber lo que soy, que es la identidad. Tercero, saber dónde estoy, que es la trayectoria. Y como cuarto punto, saber hacia dónde voy, que es el destino. ¿Cuál es el destino de David? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Cuando Samuel, Dios lo envía para que ungiera a uno de los hijos de Isaí como rey, el hijo que quería que ungiera Samuel, Dios que quería que Samuel ungiera era David. ¿Cuál era ese hijo? David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuál era el destino de David? ¿Cuál era el destino de David? Ser rey. Pero David debía prepararse para ser rey. David no llegó y se volvió un rey en el momento en que lo ungieron, no. Él debió prepararse. Pero el Espíritu de Dios vino sobre David. Porque cuando David es ungido, antes de ser ungido, dicen que era joven, de hermosos ojos y de buen parecer. No había otra característica. No era un hombre de guerra, prudente en sus palabras, como lo describe el siervo de Saúl cuando Saúl necesitaba quien fuera y le tocara. Él observó unas características en David nuevas que nosotros no teníamos de David. Al igual, así es nuestra vida. Cuando tú empiezas a formarte, cuando empiezas a prepararte, cuando empiezas a edificar tu vida, la gente empieza a ver el día bien diferente. Cuando tú te estás preparando, inmediatamente reflejas lo que eres. Tu rostro refleja tu crecimiento. Y cuando te dan la oportunidad, tú la tomas porque estás preparado. Pero debemos nosotros caminar en por eso, debemos estar listos para lograr nuestros objetivos. Entonces, saber hacia dónde voy, que se llama destino. Y eso me hace acordar una vez que escuché a Dante Gebel predicando. Y habló de una película que se llamaba, Corazón de Caballero. Y él narra la historia de que los nobles, o sea, para ser nobles tenían que tener sangre y nobleza. Y la gente salía a ver las caravanas de ellos cuando andaban
de repente usted ha visto cuando muestran en España a la reina y a los nobles que desfilan. Bueno, había una caravana de esas y había un niño mirando con su papá la caravana. Y el niño le dice a su papá: papi, cuando esté grande quiero ser como uno de esos caballeros de la nobleza. Y había un hombre de esos matasueños, de esos que no creen, miró al niño y se echó a reír y le dijo: ¡ja, ja, ja! Usted, ser un caballero de la nobleza, nunca lo serás. No tienes sangre de nobleza. Para eso tendrán primero que cambiar las estrellas. Antes de que tú seas eso. El niño mira a su papá con determinación y le dice: papi, se pueden cambiar las estrellas. El papá le dice: mijo, siempre que te lo propongas, podrás cambiar tu estrella. Y yo te digo esta mañana eso: todo lo que tú deseas en tu vida, siempre que te lo propongas, podrás lograrlo. No importa lo que hayas sido, o de repente de dónde venía tu familia, sino hacia dónde te diriges tú. Mi papá no estudió bachillerato. Mi papá no se leyó un libro entero. Yo me he leído muchos libros. Muchos aquí han avanzado más de lo que avanzaron sus padres, porque han creído, porque se han arriesgado, porque han querido cambiar el destino. Mucha gente hoy en día han sido reyes sin ser nada, porque creyeron, porque cambiaron su destino. Allá en Estados Unidos hubo un presidente con polio. Antes de ser presidente, le dijo un periodista: ¿cómo vas a gobernar con esta enfermedad? Él le dijo: ¿cuál? La de mi pierna. Perdón, no me había dado cuenta. Pero si usted sabe cómo voy a gobernar yo, voy a gobernar con mi cabeza, no con mis pies. Entonces, nosotros forjamos nuestro destino. Yo cambio lo que soy. Yo no puedo estar diciendo, que mucha gente dice: es que tú, le decimos al niño, es que tú eres pobre, tú naciste entre pobre, tú vas a morir pobre, tú no vas a cambiar. No pienses en eso. ¿Cómo puedes pensar en algo grande? ¿Cómo puedes pensar en tú no vas a lograr eso? Y muchas veces nos cohibimos porque no creemos en lo que podemos lograr. Creemos en cosas naturales, pero no en cosas espirituales. Y no solo eso, en el ámbito natural podemos lograr muchas cosas cuando nos determinamos a hacerlo. Porque existe una fe natural y una fe espiritual. Amén. La fe natural se basa en las cosas que podemos lograr. Cuando existe un río llamado Mississippi. Es el río más ancho del mundo. Y un día unos hombres dijeron que podían construir un puente a través de ese río. La gente le empezó a decir que estaban locos, pero ellos, en cuestiones naturales, de matemáticas, de una y otra cosa, ellos decían: se puede. La gente le decía: están locos. Pero hoy en día existe el Golden Gate, que es el puente más ancho que atraviesa el río Mississippi. Usted lo ha visto en Estados Unidos cuando muestran la foto esta del Gran Puente. Había una vez un sueño entre el hombre, y era volar. Pero la gente decía: no se puede volar, el hombre no puede volar. Pero un día unos hermanos creyeron que se podían hacer, que podían volar. Y la gente les dijeron: están locos, nunca van a poder volar. Y usted ve la historia de la aviación, donde muestran a los hermanos Wright con alas y eso, que se caían una y otra vez perseverando. Y hoy en día vemos los grandes aviones supersónicos, porque creyeron que se podían lograr y creyeron una fe natural y alcanzaron cosas. Porque no se detuvieron a lo que la gente le decía, sino que creyeron en su capacidad, porque se conocían su origen, conocían su trayectoria, conocían su destino, sabían de dónde venían y sabían qué cosas podían lograr. Al igual, nosotros debemos de soñar, pero debemos caminar en pos de nuestros sueños. Si no caminamos en pos de eso, si no creemos, nunca lo vamos a lograr. Para la gente era imposible ir a la luna, y para hoy en día, para muchos incrédulos todavía es imposible. Pero allá hay una bandera de los Estados Unidos. Y si usted no sabe de la historia, usted verá de que un colombiano un día
hizo matemáticamente estudios de que se podía llegar a la luna, cuando eso no se había ido a la luna. Hay que decir que se podía ir a la luna. Y ellos llegaron, observaron, se llevaron esos documentos, y hasta hace poco salió a la realidad de que esos términos matemáticos han sido dados por un colombiano. Porque a veces no creemos de lo que podemos ser capaces. ¿Se acuerdan de la propaganda que salía? Dicen que un colombiano inventó la vacuna contra la malaria. Y así, o sea, algo que no se puede creer. Porque nosotros no creemos nosotros mismos. Pero usted y yo tenemos cualidades ilimitadas que Dios ha puesto en nosotros para lograr cosas. La Biblia dice que fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. O sea, podemos lograr cosas, podemos crear cosas. Dice la Biblia, Dios es hoy. Entonces yo soy el forjador de mi destino. Entonces recuerden siempre estas características. No las olvides, por eso se las estoy repitiendo una y otra vez. Primer punto, saber de dónde vengo, que es el origen. Segundo, saber lo que soy, que es la identidad. Tercero, saber dónde estoy, que es la trayectoria. Cuarto, saber hacia dónde voy, que es el destino. El destino. Quinto, saber por qué estoy aquí. ¿Usted sabe por qué está aquí? Eso se llama propósito. Usted está aquí porque Dios lo quiso. Tú no eres un accidente. Para Dios nada es imposible. Si Dios hubiese querido a Pablo, a Pedro, a Juan, a Elías, a Moisés, estuvieran aquí, porque para Dios nada es imposible. Pero tú eres la persona indicada para estar en este tiempo, aquí en la tierra. No son ellos, no. Si Dios los necesitara a ellos, aquí estuvieran. Pero usted tiene cualidades ilimitadas para lograr cosas. Lo que debes saber es creer. Lo que tienes que creer en que lo puedes hacer. Tienes que caminar en pos de tus sueños. Tienes que soñar. Debes hacerte objetivo. Debes crearte metas y debes alcanzarlas. Caminar en pos de esas metas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, yo debo conocer, saber por qué estoy aquí, que se llama propósito. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. David dice, yo soy la alternativa, soy la respuesta para este mundo. Yo soy la respuesta que ustedes estaban buscando. Mire, Saúl, usted sabe mucho de Goliat, usted no sabe quién soy yo. Yo hago esto, yo soy capaz de matar un león, soy capaz de matar un oso. Yo mataba a cualquier animal gigante que se venía a quitar una de mis ovejas y se levantaba contra mí, lo mataba. ¿Saben quién soy yo? Saúl, la respuesta que tú necesitas. Yo soy la respuesta de Israel, yo soy la solución al problema, yo soy quien puede vencer a ese gigante. Y usted y yo somos la respuesta que este mundo necesita. Somos la alternativa de solución. Somos aquellas personas que damos a conocer la misericordia de Dios en este mundo, de que hay un Dios real. No estamos dando evidencia de Dios, porque el mundo dice que la Biblia es clara, que la existencia de Dios, sino de que Dios se acuerda de su creación. La gente debe saber de que hay un Dios que le ama, de que hay un Dios que quiere sanarle, y estamos llamados no solamente a eso, a mostrar evidencia de que Dios verdaderamente sana. Debemos caminar en eso, debemos creer en lo imposible para hacer lo posible. Pero si usted no cree en lo imposible, nunca lo hará posible. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que lo que hoy en día se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, existe un mundo más real que el mundo que vimos, que es el mundo espiritual. Por eso le dije, hay una fe natural y una fe espiritual. La fe natural es la que nos lleva a lograr cosas naturales. La fe espiritual es la que nos lleva a hacer cosas sobrenaturales.
Gloria a Dios. Aquellas cosas que son imposibles a nivel científico son posibles a través de la fe. Cuando tú crees que lo puedes lograr. Es imposible de que una pierna crezca para los científicos. Pero para alguien que le cree a Dios es posible. Si tú quieres ver eso, tienes que arriesgarte a orar por eso. Pero si no oras, nunca verás cosas espirituales. Si tú no te arriesgas a hacer eso, es imposible que el hombre camine sobre las aguas. Pero Pedro caminó y regresó sobre las aguas. Primero caminó solo, Jesús estaba allá. Pero creyó en la palabra de Dios. Si usted le cree a Dios, debe dar el paso de fe. Tienes que bajarte de la barca. Tienes que arriesgarte. Yo tengo que caminar en pos de la palabra de Dios si le estoy creyendo a Dios. Entonces, quinto punto, saber por qué estoy aquí, que es el propósito. Somos la alternativa de este mundo. Somos las personas llamadas a cambiar la historia. Porque existen objetos históricos. O sea, el hombre no es un objeto en la historia, es un objeto histórico. Que forja, que crea, que da, que forma la historia. Hoy en día, en el futuro se tendrá que hablar de un presidente, el de Venezuela, loco como le digan, torcido, con los tornillos sueltos, pero ha hecho mover a todo el mundo, casi provoca una guerra. O sea, nosotros hacemos la historia, pero para bien. Nosotros debemos hacer que las cosas se hagan. Para muchos buenos, para otros malos, pero ya es parte de la historia. Y cuando uno lee, yo estaba leyendo la historia del presidente de Venezuela, iba descalzo, iba en chancla al colegio. Su abuela era la que lo cuidaba. Pero hoy en día es un gran dictador, digamos de esta manera. Bueno, amado por muchos, odiado por otros, hoy en día es parte de la historia porque se forjó su destino. Yo soy un portador de mi destino. El mundo está en clamor de líderes. Hoy en día tenemos al presidente Uribe, también amado por muchos, odiado por muchos también. Y muchos dicen, ¿por qué? El mismo siempre, que él está encaminando en eso, que la religión, que lo uno, que lo otro. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay una alternativa. ¿Dónde está el líder que le haga competencia a él? Hoy en día hablamos de que las sectas están creciendo, de que las iglesias satánicas están creciendo. Pero ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde están los líderes para demostrar la grandeza de Dios y sacarlos a ellos del error en el que están? Somos nosotros llamados a hacer eso. Somos la alternativa de este mundo, somos la respuesta. Usted y yo somos la respuesta. Debo tener fe. ¿A cuántas personas le has predicado? ¿Has creído que puedes ganarte al brujo que vive al lado de tu casa? Antes le tienes miedo, antes te escondes de él. No, yo debo creer en mi capacidad, yo sé quién está conmigo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres en la vida? ¿Son tus sueños alcanzables para ti o son inalcanzables? Cuando me refiero a eso, me refiero a la fe que tenemos, no a lo imposible del sueño. Porque cuando yo creo que las cosas se pueden lograr, tengo por seguro de que las voy a lograr. Entonces, saber por qué estoy aquí, que es el quinto punto del propósito. Y sexto, saber lo que tengo. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 18. Saber lo que tengo. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 18. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Saí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. 7 características de David, que tenía David. Antes, cuando Samuel fue a ungirlo solamente, había 3 características. Pero ahora tenía 7 características más.
7 características, perdón, 4 más. ¿Por qué? Porque había avanzado, sabe tocar. ¿Por qué decían que sabe tocar? Porque dijo el siervo de Saúl, he visto, se había dado a conocer. Pero de repente tú sabes tocar el piano, pero estás allá. Nunca estás parado aquí en local para que digan, ¿cómo? ¿Tú sabes tocar el piano o la batería? O sabes de electricidad, pero nadie sabe aquí que tú sabes de eso. Sabes de electrónica, de computación y no sabemos. ¿Cómo vas a alcanzar las cosas si no te das a conocer? Usted y yo, nosotros somos los formadores de nuestro destino. Hacemos de que las cosas se cumplan. Debes darte a conocer. Nunca te van a llamar si no te ven. Tienes que salir del anonimato. Hay 3 características que nombró una vez el Satirio dos Santos de Asamblea de Dios, un gran líder, hablando sobre liderazgo, sobre lo que nos proponemos en la vida. Decía, hay 3 tipos de personas: los pacificadores, los realizadores y los triunfadores. Los pacificadores son aquellas personas que no actúan, aquellas que están quietas, aquellas que tienen la ley de la inercia, como dijo Isaac Newton. ¿Sabe cuál es la ley de la inercia? La incapacidad de los cuerpos de moverse por sí mismos, a no ser que sobre ellos actúe una fuerza externa. ¿Qué quiere decir? Este es un objeto muerto, inadherente. Para que se mueva tengo yo que moverlo. Siempre. Y muchas personas, muchos en la iglesia, están así. Tienen la ley de la inercia. Tienen que decirle, muévase, tienen que empujarlo. Estos son los pacificadores. Aquellas personas que no se mueven a sí mismos, sino que están quietas, ahí inactivas. Nunca se provoca, nunca se le acercan al pastor a decirle, pastor, mire pastor, yo quiero hacer algo, pastor, ponme a hacer algo, tengo un fuego, no sé, estoy cansado de estar quieto, yo siento que puedo predicar, quiero que me pongas como líder una célula, quiero que haga una célula en la casa, quiero salir a predicar, quiero repartir tratados, pastor, dígame cómo hago, qué debo hacer. No, están ahí quietos. Esos son los pacificadores, aquellos que no se mueven. Están los realizadores. ¿Cuáles son los realizadores? Aquellos que sueñan con un instituto bíblico, que sueñan con el bachillerato, que sueñan con la universidad, que sueñan que tienen alguna determinada, quieren lograr alguna determinada cosa. Sueñan con tener una bodega, una tienda, pero no con tener un granero, no con tener un supermercado. Esos son los realizadores, aquellos que logran un objetivo. Llegaron, tuvieron su instituto bíblico, agarraron su diploma, lo colgaron en la puntillita. Yo hice instituto bíblico, pero nunca hace más nada. Los triunfadores son aquellos que toman como plataforma cada logro en su vida, cada meta. Aquellos que dicen, yo quiero hacer esto porque voy más allá. Yo necesito hacer un instituto bíblico porque quiero ser un gran predicador. Y después que tiene su instituto, dice, yo quiero un doctorado o quiero una maestría. Pero toman como plataforma cada meta en su vida. Aquel que dice, yo quiero tener una cadena de supermercados, pero comenzó dando sus pasos de fe con una bodega, con una tienda. Después la engrandeció, después formó un supermercado y así sigue creciendo. Esos son los triunfadores, que cada etapa de su vida es una meta y es un eslabón para lograr algo más grande. Amén. Entonces nosotros somos los formadores de nuestro destino. Y como séptimo punto es saber cómo llego a mi destino. Entonces les repito, 7 características de una persona de milagro. Primero, saber de dónde vengo. Segundo, saber lo que soy. Tercero, saber dónde estoy. Cuarto, saber hacia dónde voy. Quinto, saber por qué estoy aquí, que es el propósito. Sexto, saber lo que tengo. Y como séptimo punto, saber cómo llego a mi destino. Significa identificar la oportunidad. Capítulo 17 del mismo libro, en Primera de Samuel, versículo 25, 26, 27 y 30.
25, 26, 27 y 30. Dice así: y cada uno de los varones de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y y le dará su hija y eximirá el tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle los pueblos de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se le hará al hombre que le venciere. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta. Oiga bien, yo soy forjador de mi destino, pero todas las cosas en nuestra vida se basan también en oportunidades. Como le dije en el comienzo, alguien dijo: la clave del éxito está en prepararse y aprovechar la oportunidad cuando se presente. En eso está la clave del éxito, en estar listo. Según Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia ¿qué? ¿No se lo sabe? Procura con diligencia ¿qué? Presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o trata bien la palabra de verdad. O sea, procura estar listo. Cuando dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿qué quiere decir? Que hay evidencia de lo que ha hecho y que no tiene nada que le pueda exhibir la gente. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que sabe enseñar la palabra, que trata bien la palabra de verdad. O sea, es una persona preparada, es una persona que se ha dado a conocer. Por eso dice: procura presentarte delante de Dios aprobado, procura con diligencia, es estar listo. La clave del éxito, recuérdelo, está en prepararte y aprovechar la oportunidad. Prepárate para el día que tengas la oportunidad, logres tus metas y empieces a alcanzar todos los sueños que te has propuesto en tu vida. Entonces, yo soy el portador de mi destino. Identificar la oportunidad. ¿Sí vio lo que hizo David? David llegó allá con unos panes, unos quesillos, pero David observó que había un hombre que nadie podía vencer. Y David se acordó de una palabra que le había dado hace unos años atrás, porque pasaron años. David se acordó de que era su oportunidad, porque David escuchó decir, versículo 25, ¿qué se le hará a la persona que venciere a ese gigante y quitarle el oprobio de Israel? David conocía su capacidad y, como le digo, para David no era un problema Goliat, pero David tenía un sueño, él tenía una palabra de que un día sería rey y él sabía que era su oportunidad. Digo, ¿qué se le hará? Dijeron, al que le venciere, el rey le hará ¿qué? Su hija. ¿Sabe lo que significa eso? Entrar a ser parte de la familia del rey, entrar al reino. David preguntó qué se le hará y le dijeron: se le dará a su hija, se le llenará de riqueza y eximirá a su familia de tributo en la tierra. Pero David necesitaba estar seguro de lo que le habían dicho, porque él tenía un sueño y él era un hombre que necesitaba confirmar la palabra que un hombre le había dado. Y le preguntó a otra persona de ahí. Dice que el pueblo le respondió la misma palabra. Volvió a preguntar. Y en el versículo 3 dice que le acercó a las demás personas, o sea, a varias personas. David quiso estar seguro de que era la oportunidad de su vida. Por eso, cuando se le acerca a Saúl, cuando Saúl le escucha que dice que le
y lo llama, David dice, tu siervo era, término pasado, pastor de ovejas. O sea, David sabía que él había estado esperando, él sabía que era la oportunidad de su vida. ¿Y cuál es la oportunidad que estás esperando en tu vida? ¿Estás listo para trabajar en una gran empresa que quieres trabajar? ¿Te has preparado? ¿Has hecho cursos? ¿Estás caminando en pos de eso? ¿Quieres ser un pastor pero no abres una célula? ¿No aprendes a pastorear? ¿O estás listo para lograr las cosas? Entonces, nosotros somos los formadores de nuestro destino. Yo hago que las cosas se hagan realidad. Tú eres una persona de milagro, tú eres una persona provocadora de milagro. Eres tú la llamada a cambiar la historia de esta nación, a cambiar la historia de este lugar. No existe otra persona, eres tú. Como le dije, si Dios necesitara a Pablo, lo tuviera aquí. Si lo tuviera, lo necesitara para este tiempo. Si necesitara a Pedro para este tiempo, lo tuviera aquí. Pero no, tú, yo, somos las personas destinadas para cambiar la historia. ¿Y cuántos creen que esto se puede hacer? Amén. Póngase de pie los que lo creen. Vamos a orar. Usted tiene sueños en su vida. ¿Está caminando en pos de ellos? ¿No lo estás haciendo? Hoy te vengo a incomodar para que despiertes. Escúchame, nunca Dios te va a decir que hagas algo que has hecho, nunca. Porque ya Dios te ha hablado. Ahora lo que tienes que creer. Tienes que creer. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se moverá. Pero si nunca agarras un pico para mover la montaña, nunca sabrás si se puede mover. Esta es tu oportunidad de dar pasos de fe. Si crees que este lugar se puede llenar y que va a ser necesario aún agrandarlo más, tienes que empezar a dar pasos de fe. ¿A cuántas personas le has estado predicando? No lo estás haciendo, es el momento. Estás involucrado en la actividad de la iglesia, no estás involucrado, es el momento. Es el momento de hacerlo, porque tú eres la respuesta para este lugar. La gente que está afuera espera por ti. No hay nadie que le hable si tú no le hablas. ¿Quién irá? Dijo el Señor. ¿Quién irá y le predicará a todos los que están aquí? Donde están allá los lugares de las drogas, donde está allá la gente que se está perdiendo en el alcoholismo. ¿Quién irá y le predicará? A esos jóvenes que mueren estrellados en las motos, ¿quién irá y le predicará? ¿Quién irá a cada uno de estos hogares que hoy en día se encuentran en conflicto? ¿Quién irá y le dirá a cada una de estas personas de que hay una oportunidad, de que su hogar no se tiene que acabar, de que su hijo no tiene por qué morir asesinado, de que su hijo no tiene, que este joven que hoy está en la droga, ahí tirado, que para el mundo es un desechable, pero para Dios es alguien que ama? Y que Dios está diciendo, ¿quién dirá y le dirá a mi hijo que se levante de ahí, que yo tengo una oportunidad para él? ¿Quién dirá? Dios está diciéndote esto esta mañana. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué cosas quieres lograr? ¿Eres tú la persona que Dios necesitaba para este tiempo? ¿Será que se equivocó Dios contigo? ¿Será que Dios se equivocó? No es cierto. Dios no se equivocó en traerte para aquí. No, tú luchaste. Cuando tu mamá y tu papá tuvieron relaciones sexuales, tú luchaste por salir, luchaste por vivir. Entre muchos espermatozoides, el tuyo alcanzó el óvulo, porque eres un triunfador, porque antes de nacer ya estabas triunfando en la vida.
Tú eres la alternativa para este mundo. Y todos aquellos que quieren adquirir un compromiso, que creen que son la respuesta para este barrio, y no solamente para este barrio, para esta ciudad y para Colombia, porque de aquí, de sus hijos, puede salir el líder que Colombia necesita. Todos aquellos que creen y que están dispuestos a dar un paso de fe, acérquense aquí adelante para orar por usted. Acérquese, acérquese. Aquellos que están dispuestos a arriesgarse, a caminar, que son como Pedro, que dice: Señor, si eres tú quien me estás hablando, Dios, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Dios, manda que yo haga algo imposible, que yo me arriesgo. Aquel que está dispuesto a creerle, camine, de su paso de fe, arriésguese a creerle a Dios, camine en lo imposible, de su paso de fe. Tú eres la persona que Dios necesita, no es otra, eres tú. Has estado sentado mucho tiempo en esa silla, has estado ahí sin moverte, pero Dios hoy te está diciendo: te necesito. Hace mucho tiempo muchas personas te han perdido, porque yo estoy esperando por ti, pero todavía estoy aquí. Como el padre esperaba a su hijo, el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré. Pero hasta que no tomó su decisión, pero un día dijo: iré. Y no solamente dice, sino que dice la palabra que levantándose fue, porque no es saber el problema, no es decir yo sé la respuesta, sino obrar. La fe se basa en las obras, en dar pasos de fe. Eres tú la persona. El hijo pródigo caminó y llegó y estaba aún lejos, pero lo que el hijo no sabía es que aunque él tenía pena acercarse, su papá lo esperaba, y su papá miraba al oriente esperando que se asomara, hasta que él decidía acercarse a su casa, porque Dios no lo iba a obligar. Dios no te está obligando, pero tu paso de fe hoy es algo, y es que Dios va a hacer cosas contigo. El mundo está experimentando hoy avivamiento, si no lo sabía. Si usted prende el televisor y ve enlace, verás cantidad de predicadores que Dios está usando hoy en día en milagros. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo el avivamiento que la gente por mucho tiempo estaba esperando. Y es este tiempo, lo que para la gente es imposible, que la gente dice que el 2009 será tiempo de crisis. El pueblo de Dios está llamado a decir: hay un Dios grande que se acuerda de su pueblo, hay un Dios que tiene la respuesta, y yo soy la persona. Yo vengo a decirte que Dios te ama, le dirás a la persona: yo vengo a orar por ti, yo vengo a orar, a demostrarte que hay un Dios que sana. Tú eres la persona indicada, y hoy estás dando ese paso de fe, y Dios va a derramar sobre ti una unción grande para que hagas las cosas. Pero nunca, aunque tenga la unción, vas a lograrlo si no levantas las manos y oras, si no levantas el pie y das ese paso de fe. Pero hoy día, Dios va a hacer algo en ti hoy. Padre Santo, mira a este pueblo, Señor. Hoy te está creyendo Dios. Hoy ellos saben que son la alternativa para esta ciudad. Hoy ellos saben que son la respuesta de que el mundo necesita gente y que ellos son los llamados. Hoy en día se están creyendo. Hoy en día dando un paso de fe a este lugar en esta mañana, porque están diciendo: Dios, Señor, Padre amado, yo lo creo. Y están caminando y algo está sucediendo en su vida, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, empieza a tocarlo. El Espíritu Santo te está tocando en este momento. Tú no entiendes, tú estás diciendo: Dios, ¿qué es esto? Pero es Dios que te está tocando, que hoy te está diciendo: te estoy ungiendo para que vayas, te estoy demostrando, te estoy dando las herramientas para que prediques. Dios te está tocando en este momento. Recibe ahora, recibe en el nombre de Jesús, recibe ahora, recibe, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, toca en el nombre de Jesús, toca cada vida ahora, Señor, llénalos ahora en el nombre de Jesús. Padre, una unción poderosa, Señor, sobre ellos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Dios va a hacer algo en tu vida. Escúchame bien. Vas a experimentar cosas que no habías experimentado. Vas a hacer cosas que no habías hecho. Y no solo eso, tú decías: no soy capaz, me da miedo. Ahora el temor se está yendo, porque vas a dar los pasos, porque vas a hacer eso que creías que no podías hacer, porque Dios está derramando sobre ti hoy fe de milagro, para que logres las cosas que no podías hacer. Dios te está dando un don de fe para que
que logres cosas. En el nombre de Jesús, ahora Dios te está dando eso. Hoy no estás aquí por casualidad, no.